Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Arrancan campañas para la primera elección judicial en México. Tendrán una duración de 60 días a nivel federal. Adiós a los productos chatarra en escuelas públicas del país. Aquí les contaremos cuáles ya no podrán venderse en estas instituciones educativas. Será este lunes cuando la presidenta Claudia Sheinbaum firme el decreto de quitas y descuentos a créditos del Fobiste. Reúne Carrera por la Paz y contra las adicciones a más de 10,000 participantes solo en la Ciudad de México. También se realizó en otras 31 entidades. Siguen los trabajos de rescate en Tailandia y Myanmar para encontrar sobrevivientes tras el sismo de magnitud 7.7. Este domingo una réplica de 5.5 sacudió a Myanmar. Suman más de 1,700 fallecidos y las cifras siguen aumentando. Y en la cultura, fallece Enrique Batis, uno de los más importantes directores de orquesta en México. Vemos imágenes del Festival de Flores de Sakurabashi, evento anual que se celebra en primavera. Son las flores de Sakurabashi las que se ven en los alrededores del Parque Sumida en el distrito de Taito. Este año es la edición número 37 y coincide con la temporada de los cerezos en flor. Así, además se celebra la llegada de la primavera y se promueve la revitalización regional. El 30 de marzo, el desfile del Festival de las Flores de Sakurabashi presentó espectáculos locales tradicionales, entre ellos el giro de astas de bandera. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Iniciamos nueva semana. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos semana, pero se termina el mes. Lunes 31 de marzo. Bienvenidas y bienvenidos. Y no olviden, hay que pagar la tenencia. Si tienen por ahí ese pendiente, pues se acaba el tiempo. Aprovechar ese subsidio que da la Ciudad de México. Así es. Vámonos, como siempre, con lo más relevante aquí en nuestra pantalla, saludando con mucho gusto a Jimena Raya junto con Magdalena Alejo. Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. También estará con nosotros Lía Vadillo. Gracias a ustedes que nos siguen en redes sociales y nos ven en la página de 11 Noticias Digital. Y les recordamos que nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, porque estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos. Aparece un código QR en nuestra pantalla. Siempre lo invitamos a que lo pueda escanear. Le lleva directamente a nuestra página. Y como todos los días, para arrancar la semana, compártanos su opinión y también sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles, porque miren, este fin de semana ya iniciaron en nuestro país las campañas para las personas juzgadoras al interior del Poder Judicial. Las elecciones, no olvidemos, la fecha es el 1 de junio. Son 2 meses de campaña, un tiempo en el que las y los candidatos tienen la oportunidad de difundir sus propuestas a cada uno de los ciudadanos a través de diferentes medios. Hay un micrositio del INE que se llama Conóceles. Rubén Fieitalnés nos cuenta más. Este domingo iniciaron las campañas de las candidaturas que contenderán en la primera elección del Poder Judicial y que durarán 60 días. En las elecciones del 1 de junio se elegirán 9 personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, 464 magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito. En total, 3.422 candidaturas disputarán 881 cargos. Las campañas concluyen el 28 de mayo y 3 días antes de la elección iniciará el periodo de veda en el que ninguna candidatura podrá hacer pronunciamientos. El INE prohibió a personas funcionarias usar recursos públicos para promover la elección de personas juzgadoras. Las propias candidaturas deberán financiar sus campañas, ya que no pueden recibir financiamiento público ni privado ni de amistades. Tampoco podrán recibir donativos en especie. Y como en cualquier elección, hay topes en los gastos de campaña.
1.468.841 pesos para candidaturas a la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para magistrados y magistradas de salas regionales, el Tribunal Electoral es de 881.304 pesos. Para magistrados y magistradas de circuito, de 413.111 pesos. Y para jueces y juezas, de 220.326 pesos. El INE puso a disposición de la ciudadanía en su página web www.ine.mx el sistema Conóceles, en el que podrá consultar la información curricular y propuestas de las personas candidatas a un cargo del Poder Judicial de la Federación. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y precisamente como este domingo arrancaron estas campañas, vamos a conocer un poco a detalle qué es lo que pueden y no hacer las personas candidatas en esta elección judicial. Y revisemos algunos datos importantes. Las reglas a estas candidaturas es que, no están permitidos los eventos masivos, particularmente con templete, sonido o carpas. Sí pueden realizar reuniones en espacios públicos, en espacios abiertos, pero sin gastos ni montaje alguno. Son las reglas que ha designado el Instituto Nacional Electoral para quienes contienden por algún cargo en el Poder Judicial. Respecto al financiamiento, no pueden recibir recursos públicos ni privados. Tienen permitido el uso de tarjetas de crédito de manera personal, que posteriormente van a tener que reportar el uso que le hayan dado. Entre otras de las reglas es que pueden usar escoltas y vehículos blindados solo quienes cuenten con esta prestación laboral y lo comprueben precisamente igualmente ante el INE. Es decir, aquellas personas que se encuentran en funciones dentro del Poder Judicial pueden tener escoltas y vehículos blindados si sus prestaciones así se los permite. Ahora bien, no está permitido el uso de vehículos o aeronaves de terceros ni de apoyos voluntarios. Esto por considerarse aportaciones en especie de algún privado o de algún público, por lo cual no pueden recibirlo. Pueden utilizar sus redes sociales, sí, para poder promocionarse, siempre y cuando no contraten publicidad dentro de estas mismas redes sociales. No contratar publicidad en redes sociales, y el uso precisamente es únicamente para su promoción. Ahora bien, otra de las reglas es que pueden difundir propaganda en material biodegradable, impresa en papel biodegradable. Pueden utilizar prendas estampadas personalizadas, ya sea camisas, playeras, con su nombre, pero no pueden uniformar a su equipo de apoyo y mucho menos repartir precisamente estas prendas a quienes asistan a sus eventos, a su convocatoria. Entre otras de las reglas que tienen que seguir las personas aspirantes a algún cargo en el Poder Judicial es que está prohibido el microperforado, la rotulación de vehículos, también las bardas, los espectaculares y la propaganda utilitaria, así como el perifoneo. Es decir, no pueden andar precisamente con un altavoz por las calles anunciando o promocionando su persona o la misma elección. Ahora bien, por lo que hace a la participación en medios de comunicación, sí pueden acudir a foros, a universidades, pueden hacer podcast, pueden asistir a mesas de diálogo sin costo para la candidatura, es decir, que puedan ser invitados por terceros para poder difundirse sin que esto conlleve una contratación. Es parte de las reglas que ha determinado el Instituto Nacional Electoral y que tienen que estar muy observadas por parte precisamente del INE y también del Tribunal Electoral. Seguimos con más de información. Y miren, estas elecciones, por supuesto que son inéditas, así lo hemos compartido con ustedes en este y todos los espacios de 11 Noticias. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral son los que tienen ahora la encomienda de organizar estas elecciones y han sido muy claros sobre cómo pueden participar los funcionarios públicos, sí o no, en la promoción de la elección de los candidatos. Les contamos más sobre este contexto. El Instituto Nacional Electoral estableció las reglas para las campañas de la primera elección del Poder Judicial de la Federación. El Consejo General del INE prohibió a funcionarios el uso de recursos públicos para promover la elección de personas juzgadoras.
Pero más allá de eso, pues sabemos muy bien que las autoridades no pueden hacer más allá de lo que tienen expresamente permitido, y solamente el Instituto Nacional Electoral tiene expresamente permitido hacer la promoción de la elección judicial. Al avalar los lineamientos para garantizar la equidad de la contienda, las y los consejeros que votaron a favor señalaron que si los poderes ejecutivo, legislativo y judicial quieren promover la participación ciudadana, deben ceder sus tiempos en radio y televisión para difundir los spots del INE. Entonces, lo que se puede hacer, si quieren colaborar, es que pongan a disposición esos tiempos y el INE colocará ahí sus mensajes. Si quieren esa colaboración, sí, pero está libre de cualquier tipo de a favor o en contra de esta reforma. En tanto, el consejero electoral Hug Kip Espadas aclaró que esto no limita a los servidores públicos su derecho a emitir opiniones o preferencias, siempre y cuando no lo hagan en horario laboral y no utilicen recursos públicos. En ese sentido, me parece que tampoco se puede limitar en general a las personas servidores públicas para emitir opiniones, promover la participación o incluso manifestar preferencias, siempre que no se involucre el uso de ningún tipo de recurso público para candidatos de su preferencia, como cualquier otro ciudadano. La consejera Claudia Zavala señaló que desde la Mañanera del Pueblo se ha explicado cómo será el proceso de elección judicial y reprochó que eso solamente compete al INE. No obstante, la consejera Norma de la Cruz defendió que los tres poderes tienen la opción de promover la elección judicial solo para la participación en las urnas, sin llamar al voto por alguna candidatura. También se dejó en claro que los ministros de culto tampoco podrán promocionar la elección judicial ni llamar a la participación en las urnas. Por tal motivo, la Iglesia Católica no podrá difundir en sus plataformas los perfiles de las y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ofreció. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y así como lo escuchábamos, después de que el Instituto Nacional Electoral determinara que los ministros de culto no podrán promocionar la elección judicial, bueno, la Iglesia Católica rectificó y aseguró que no se va a involucrar en la elección del 1 de junio. Se pronunció por reflexionar la importancia de dicha fecha. Es fundamental aclarar que la Iglesia no ha buscado ni buscará involucrarse en este proceso violando disposiciones electorales. La Iglesia está compuesta por ciudadanos y son los propios ciudadanos quienes decidirán con la información que tengan su voto para elegir a los próximos jueces. Es lo que escribieron a través de su editorial El Semanario Desde la Fe, donde se enfatizó que no gestionarán contenidos de ningún aspirante, contrario a lo que se convocó la semana pasada. Desde la Fe no asumirá el rol de recibir, gestionar ni moderar contenidos de los candidatos en respeto a lo expresado recientemente por las autoridades civiles del país y para no arriesgar las candidaturas de quienes confiarían en este medio para publicar sus propuestas. Es literalmente lo que escribieron. Bueno, pues dejamos el tema de la elección judicial para ir a los asuntos de política. Fin de semana de gira por Baja California de la presidenta Claudia Sheinbaum, con detalles sobre la reunión reciente que sostuvo con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem. Dijo la presidenta que se habló sobre seguridad en la frontera de ambas naciones con 5 principios fundamentales: responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación y respeto a México. Estamos buscando siempre una relación de respeto y hasta ahora ha sido así. Hasta ahora ha sido así y vamos a seguir trabajando para que esta relación de amistad, de coordinación, siempre sea lo que prevalezca entre Estados Unidos y entre México. Pues me dio mucho gusto. La presidenta Claudia Sheinbaum también informó que se abrirán más de 3,800 carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción en el Infonavit durante los gobiernos anteriores. El Infonavit se convirtió en el gran negocio de muchos. En vez de construir vivienda para la gente, puro negocio corrupto. Octavio, con la investigación que ha hecho ahora,
¿Ha puesto cuántas carpetas de investigación en las fiscalías? 38, pero van a ser 3,800 por fraudes que se le hicieron a las y los trabajadores afiliados al Infonavit. Y en esa misma entidad dio el banderazo de salida para el inicio de la construcción de más de 50,000 casas durante el sexenio como parte del Programa Nacional de Viviendas para Personas sin Seguridad Social que impulsa su administración. Además, adelantó que el lunes va a firmar un decreto para que se realicen descuentos a créditos del FOVISSSTE. En el programa de vivienda que hacemos ahora, se muestra la gran diferencia entre lo que era en su momento todo aquel modelo neoliberal, la larga noche terrible que vivió México con los gobiernos neoliberales, donde hicieron del Infonavit un negocio muy corrupto, como muchas otras cosas en el país. Y vámonos con otros temas porque se acabó la venta de productos chatarra en todas las escuelas públicas del país, y es que ante el creciente problema de obesidad infantil en México, ya desde este sábado 29 de marzo a nivel federal se estableció la prohibición con la finalidad de promover alimentos saludables entre las y los estudiantes. Es decir, a partir de este lunes 31 de marzo, estos productos que no son en absoluto saludables ya no pueden ser ofertados en los centros educativos. Las escuelas de todos los niveles educativos tienen prohibida la venta de productos ultraprocesados con alto índice de azúcar, grasas, sodio y harinas refinadas. Incluye, entre otras cosas, a los chicharrones de cerdo y las frituras de harina, las botanas industrializadas, es decir, las llamadas papitas, los platos tradicionales que están muy procesados, como los chilaquiles, las quesadillas, las gorditas, los tamales, tampoco los dulces y las golosinas. Particularmente le insistimos lo que esté empaquetado, como las donas, los pasteles, los flanes, helados, las paletas de hielo, las gomitas, por supuesto los dulces en varias presentaciones, las bebidas azucaradas y procesadas como los refrescos, los jugos en caja, en lata, las bebidas de sabor, las leches también saborizadas, otros productos igualmente empaquetados como las hamburguesas, los hot dogs, embutidos, cereales de caja. En su lugar, se debe de impulsar la venta de productos saludables, derivados de frutas y verduras, legumbres, cereales y productos que no hayan sido excesivamente endulzados de manera artificial. Quienes incumplan esta disposición se van a ser acreedores a una multa que irá de entre los 10,000 y los 113,000 pesos. Ahí está para que lo tome en cuenta. Puede mandar directamente el lunch a sus hijas, a sus hijos, para que usted determine qué es lo que necesitan ellos comer, siempre pensando precisamente en su salud. Y la salud también se cuida a través del deporte. La práctica de cualquier actividad física nos ayuda muchísimo a estar sanos. Y miren, este fin de semana se realizó en las 32 entidades del país la carrera por la paz y contra las adicciones. Fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí en la Ciudad de México, cerca de 10,000 corredores y corredoras lo hicieron así. Con Vianey Zárate tenemos la historia. Que vinieron, vamos todos por la paz y contra las adicciones. ¡Que vivan las y los jóvenes! ¡Vive saludable! ¡Vive feliz! Mucho éxito, que gane el mejor, mucho ánimo. Agradecemos el apoyo de nuestra presidenta, la doctora Claudia, que nos instruyó esta carrera por la paz. El deporte y la educación se unieron con más de 10,000 corredores en el Monumento a la Revolución. Estudiantes, docentes, deportistas, servidores públicos y familias enteras para participar en la carrera por la paz y contra las adicciones, organizada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Corrieron las categorías de 2 y 5 kilómetros, como parte de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz
impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias a la presidenta por esta gran iniciativa, que es parte de una gran estrategia global, que es Vive Saludable, Vive Feliz, es promover la activación física, alejarnos de las drogas. En punto de las 7 de la mañana sonó el disparo de salida. Ejercicio se repitió en las 32 entidades federativas. En la rama femenil, Sandra López Reyes, entrenadora profesional de atletismo y exdeportista de alto rendimiento, obtuvo el primer lugar en la carrera de 5 kilómetros con un tiempo de 16 minutos y 52 segundos. En la rama varonil, el primer lugar fue para Rubén López Muñoz, quien registró un tiempo de 13 minutos y 52 segundos. Y vean que el deporte es una gran herramienta de transformación y el gran mensaje, como bien saben, es carrera, ahí está el mensaje, carrera por la paz y contra las adicciones. Y esa es una de las acciones que vamos a estar haciendo por parte de las instrucciones de la Presidenta de la República. Con imágenes de Dante Gutiérrez y José Navarro, 11 Noticias, Vianey Zárate. Pues ahí está, muy importante que se promueva el ejercicio, por supuesto también para luchar contra las adicciones y por supuesto para promover hábitos saludables, Guadalupe, así como lo mencionabas, pues el ejercicio es parte de nuestros hábitos, pero también comentando un poco sobre la comida saludable en las escuelas, claro. Porque si bien los productos ultraprocesados, particularmente los que tienen sellos, no van a poder ser ofertados a niñas, niños y también a los adolescentes, bueno, pero sí hay cosas que sí pueden consumirse como fruta, como verduras, pepino, claro. Zanahoria, incluso los productos naturales, tacos de algún guisado, eso sí se puede ofertar y eso sí está permitido. Claro, y nosotros conocemos a nuestros niños, sabemos sus gustos, hay que consultarles también de qué manera les podemos preparar algo saludable, delicioso, para que no se priven de las... 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y miren, los últimos 6 años particularmente se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de millones de personas trabajadoras del hogar, que durante décadas laboraron en condiciones irregulares, incluso inhumanas la mayoría de ellas. Actualmente activistas y legisladoras siguen trabajando para lograr mayores beneficios mínimos para este sector. A continuación les compartimos la historia de mi compañera Araceli Aranday. Antes de cumplir 15 años, Marcelina Bautista viajó de su natal Nochixtlán, Oaxaca, a la Ciudad de México para trabajar en una vivienda. Fue complicado porque no sabía hablar español. Como ella, 2.5 millones de personas son trabajadoras del hogar remuneradas. De ese universo, 9 de cada 10 son mujeres. Hasta el 2023, 7 de cada 10 no recibían ningún tipo de prestación laboral. Marcelina ganaba 200 pesos al mes. Fue también difícil comenzar en un trabajo desvalorizado, un trabajo mal remunerado y sobre todo yo era una niña que pues, ni conocía de mis derechos y muy poco tiempo pues me di cuenta que era un trabajo explotado, un trabajo marginado e invisibilizado. Patricia Mercado, diputada y una de las impulsoras del tema, enumera los avances en materia de garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Hemos avanzado en el reconocimiento, digamos, en los últimos 6 años, 2 legislaturas, en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. En el sentido de tener acceso a los 5 seguros de la seguridad social, más derecho a aguinaldo, derecho a vacaciones, a jornada, contrato, incluso organización sindical. Marcelina, quien ahora es activista, fundó el Centro Nacional para Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, CACE. Ahora intenta visibilizar los grandes pendientes como la necesidad de un contrato de trabajo, una jornada laboral justa e indemnizaciones por despidos. Bautista señala que el miedo en las personas trabajadoras del hogar de exigir sus derechos y la falta de información son 2 impedimentos para garantizarlos. En tanto, Patricia Mercado destacó la necesidad de la certificación del gremio. Las trabajadoras del hogar pueden, por ejemplo, certificarse
para recibir mejores salarios y mejores condiciones, porque están certificadas para poder realizar estos cuidados que el Estado mexicano las contrata, ¿no? O digamos las empresas las contratan, ya están apareciendo incluso plataformas donde tú contratas por un día. 11 Noticias, Araceli Aranday. En otros asuntos, el gobierno federal hará lo necesario para defender el interés del pueblo ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos mexicanos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Estuvo de gira por Mexicali, Baja California. Tiene que quedar muy claro a todas y a todos, porque lo tenemos muy claro nosotros, que siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país. En México decidimos las y los mexicanos. Somos un país libre, independiente y soberano. La presidenta además reconoció el papel de las y los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Pero que se oiga bien, los mexicanos también sostienen la economía de los Estados Unidos, trabajando en sus campos, en sus restaurantes, en los servicios, en sus fábricas. Así que vivan los paisanos, que vivan los migrantes. También en información de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues anunció la puesta en marcha del programa Sol del Norte, esto en Mexicali, Baja California. Consiste en la instalación de 5,500 paneles solares en los techos de las casas ubicadas en las regiones con mayor rezago social. Con eso, pues en vez de tener la electricidad que viene de la red y que se paga, una parte de su consumo va a venir de lo que se capte del sol directamente. Y eso va a permitir, pues, que se use energía del sol y además que baje la tarifa que ustedes pagan durante el verano. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Álvarez, afirmó que con este programa ya no existirán altos precios en el cobro de las tarifas de la luz, como ocurría en los anteriores gobiernos. Eso quedó en el pasado con los gobiernos de la transformación, porque hoy tenemos un gobierno desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se pone en el centro a las necesidades más básicas de las personas. Además, la población beneficiada tendrá una reducción hasta del 67% del pago en el recibo de luz. La Secretaría de Energía, Luz Helena González Escobar, además dio a conocer el procedimiento para ser beneficiario del programa, en el que se dará prioridad a personas adultas mayores y otros sectores vulnerables. A partir de hoy se abre un registro en la página de la Secretaría, en la cual la dirección es soldelnorte.energia.gov.mx y todo eso lo vamos a estar también promocionando en sus hogares. Se van a poder registrar y a partir de ahí van a recibir una visita en la cual van a evaluar las condiciones sociales y también las condiciones de las viviendas para poder instalar estos paneles. Hablemos de turismo. Miren, el año pasado México se colocó en el 6º lugar de las naciones más visitadas del mundo. Esto ha hecho que el sector sea una de las actividades más importantes y productivas para la economía, la industria sin chimeneas. Por eso, el gobierno federal, en coordinación con la banca privada, impulsan un programa, Avanzamos por México. Se busca la utilización de herramientas digitales para fomentar precisamente esta actividad. Vámonos con más información. Para continuar con el fortalecimiento del turismo nacional, como pilar de la economía, la Secretaría de Turismo y la banca BBVA presentaron el programa Avanzamos por México, que busca colaborar con el Plan México propuesto por el gobierno federal. La alianza pretende detonar los servicios turísticos digitalizados en los 177 pueblos mágicos del país. Es una gran alianza de Avancemos por México, donde lo definimos en 3 pilares. Uno, la promoción de los destinos turísticos a nivel nacional e internacional. La segunda, en apoyo a la digitalización, que es lo más importante, iniciando por internet a todos los pueblos mágicos, a los pueblos comunitarios que se vienen para el 2030.
y al mismo tiempo el ayuda del desarrollo de productos, ayudar al desarrollo de proyectos y su inversión a través de financiamiento para las pequeñas, grandes empresas, emprendedores. El proyecto acercará herramientas como pagos con tarjeta, educación financiera a artesanos y financiamientos para pequeñas y medianas empresas turísticas, para favorecer a las comunidades que viven de la industria sin chimeneas. Y todo esto nos da a crear indicadores que hoy no solo son económicos, también son ambientales. Entonces, es un plan destinado a generar una palabra, que lo decimos siempre, prosperidad, y que eso va a depender mucho pues de los objetivos que podamos ir logrando con la iniciativa privada y con todo el gobierno federal. Se promocionarán las marcas México y Pueblos Mágicos en sucursales bancarias, aplicaciones telefónicas, cajeros automáticos y practicajas. La estrategia de digitalización estará apalancada por la iniciativa de BBVA México Banco de Barrio, que ofrece a las MIPYMES y pymes productos bancarios como terminales, punto de venta, pasarela de pagos, cobro al toque y links para transaccionar. Lo que estamos hoy haciendo es poner esta lógica de productos pymes, lo que hemos trabajado con la banca de desarrollo y las soluciones para los pequeños comercios dentro del sector turístico. El Plan México busca colocar al país en la lista de los 5 primeros países más visitados en el mundo. En 2024, México se colocó en el 6º lugar de países más visitados, generando 4.9 millones de empleos, lo que representó un 3% más comparado con 2023, acompañado de una derrama económica de más de 30,000 millones de dólares. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. Y mira, aquí en la Ciudad de México, hombres que tengan entre 60 y 64 años de edad van a recibir una pensión para adultos mayores y será de 3,000 pesos cada 2 meses. Los detalles nos los cuenta Rubén Fieital. Los hombres de 60 a 64 años que habitan en la Ciudad de México ya podrán acceder a la pensión para adultos mayores. La jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, señaló que este programa es una extensión de la pensión de adultos mayores, que era a partir de los 64 años y es universal. En esta ciudad del país se garantice un mínimo vital, un ingreso ciudadano universal, porque no es por familia, es por persona. Y los únicos 2 requisitos que se piden es tener la edad de 60 años a 64 años y vivir en la Ciudad de México. Brugada Molina destacó que los programas sociales iniciaron en la Ciudad de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien después, ya como presidente, los llevó a la Constitución. Apuntó que en la capital del país se apoya a 333,000 familias con distintos programas sociales, desde preescolar, estudiantes, amas de casa, hasta personas de la tercera edad. Solo este año, el gobierno de la Ciudad de México estamos entregando apoyos a casi 2 millones de personas. Por su parte, Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, destacó que en la capital del país hay igualdad en el derecho a los programas sociales. Aquí en la Ciudad de México es el único lugar donde se adelantó, digamos ya, la pensión también para hombres. Es decir, en la Ciudad de México, hombres y mujeres reciben una pensión desde los 60 años como un reconocimiento a su labor. Brugada Molina dijo que nadie se puede quedar atrás, por eso se incluyó a los hombres en este programa, con lo que se les retribuye su esfuerzo y dedicación. Con imágenes de Miguel Escobar y José Navarro, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Expertos del Laboratorio de Robótica Médica del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron una herramienta que mide las señales eléctricas de los músculos. Esto va a ayudar a la rehabilitación de pacientes que pierden la movilidad a consecuencia de algún infarto o derrame cerebral. Tema de nuestra agenda politécnica con Judith Hernández.
Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de un videojuego desarrollado en el IPN en colaboración con el Hospital General para apoyar en la rehabilitación de extremidades superiores en pacientes que perdieron movilidad a causa de algún accidente cerebrovascular. Veamos de qué se trata. Cada año en México se registran 170,000 casos de accidentes cerebrovasculares. 75% de las personas sufren discapacidad total, grave o moderada y 25% logran una recuperación exitosa. Entonces puede ser que haya una hemorragia y dañe una zona en el cerebro o que falta de oxígeno también dañe una zona en el cerebro. Generalmente no nada más pierden cuestiones motoras, también puede afectar el lenguaje o algunos otros sistemas en el cuerpo humano, pero casi siempre viene acompañado de la parte motora. La parte motora se puede rehabilitar. Para ayudar en la rehabilitación de los pacientes que pierden movilidad a consecuencia de estos infartos o derrames cerebrales, en el Laboratorio de Robótica Médica del IPN desarrollaron un módulo que mide las señales eléctricas de los músculos. Personal médico del Hospital General sugirió modificarlo para que los pacientes pudieran hacer su rehabilitación en casa. Nos dijo, ese modulito que ustedes desarrollaron, a mí me encantaría tenerlo para que mis pacientes se lo puedan llevar a su casa y hagan los ejercicios que yo les digo que hagan en casa y que realmente tenga una forma de evaluar que los están llevando a cabo. Y estaría súper padre que tuvieran una interfaz o un jueguito que les motive a hacer estos ejercicios. Entonces, optaron por convertir el software que medía las señales de los músculos en un videojuego que permitiera a médicos y pacientes visualizar el avance en la rehabilitación. La energía que genera el músculo representa, como les mencionaba, el brinco que da un pollito. Entonces, si la capacidad de nuestro músculo es pequeña, entonces el pollito brinca una distancia más corta. Conforme va aumentando esa capacidad de nuestro músculo, el pollito va alcanzando alturas más elevadas. El videojuego tiene 5 niveles que permiten ir incrementando la intensidad dependiendo de la capacidad muscular de cada paciente y su avance en la rehabilitación. Para los primeros niveles, entonces el paciente simplemente con un pequeño movimiento del brazo, pues en este caso que es donde coloqué el módulo para rehabilitación, pues va a poder activar el videojuego, pero a medida que va aumentando el nivel, va aumentando el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para poder alcanzar entonces el objetivo. Toda esta información además se recolecta en la nube, es decir que los doctores o los especialistas van a poder llevar un seguimiento de si el paciente está realizando bien el movimiento. Inicialmente, los sensores se colocaban en una pulsera flexible, pero resultó un poco limitada. Pues los médicos nos sugirieron que sería mejor tratar de tener módulos que se pudieran colocar en distintos músculos. Y eso fue lo que inspiró generar este nuevo módulo que se puede colocar ya en distintas partes del cuerpo. Entonces, diseñaron los módulos que se pueden colocar en distintos músculos, ya sea en brazos o piernas. Una vez que concluyan las pruebas clínicas, se espera poder comercializar este dispositivo. Y actualmente sí estamos trabajando con el INPI para hacer el registro de los sensores y que pues en un futuro sí podamos comercializarlo, que ese es como nuestro objetivo final. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Luis Virgilio Maza. Hasta la próxima. Y porque ustedes lo pidieron, las condiciones meteorológicas con Carlos Guevara Casas en el estado del tiempo. Buenos días, Carlos, bienvenido. Gracias, adelante. Buenos días, efectivamente, muy buenos días también para usted y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la atmósfera en este momento. 2 frentes fríos se aproximarán simultáneamente a la frontera en el noroeste y en el norte del país, ambos en interacción con una corriente de chorro subtropical. Además, una llamada línea seca en el noreste de México ocasionará chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lluvias aisladas en Baja California y San Luis Potosí. También tendremos vientos fuertes en ambos estados y en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y también en Nuevo León, mientras que para Sinaloa y Tamaulipas las rachas de viento pueden generar tolvaneras, así que mucho cuidado con estos fenómenos.
Y ahora vamos al pronóstico por regiones. Iniciamos aquí en el centro del país, donde el cielo estará despejado y también parcialmente nublado, como en este momento, y sin lluvia. Eso sí, sin lluvia. Se espera un ambiente templado a fresco en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Tome también nota porque también se detectan bancos de niebla en zonas de Puebla, los cuales pueden reducir la visibilidad en los tramos carreteros. Y bueno, vamos al noreste, donde se detectan bancos de niebla y se prevé prevalezcan en Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. En tanto, en el norte para esta mañana se pronostican fuertes vientos en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. También en el occidente se esperan fuertes vientos en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, y para Nayarit se prevén bancos de niebla en algunas zonas. Ahora vamos al sureste, ahí también se encuentra esta mañana con fuertes vientos en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco, además de bancos de niebla en algunas zonas de estos estados. Y para la península de Yucatán, por último, vamos a tener y a presentar fuertes vientos. Aquí también se pronostica esto para Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de bancos de niebla. Y bueno, esta fue toda la información del estado del tiempo. Que pase usted un cálido día sin importar el clima. Miguel de la Cruz nos trae una grata sorpresa. 20 años, mira, es más, nuestro videogol lo engalana. 20 años de carrera artística. Fíjate que hace días lo entrevisté y me decían, ¿y la nota cuándo sale? ¿Y cuándo sale? Bueno, ha habido mucha información al día, pero estamos a tiempo, estamos al borde del siguiente mes. Y precisamente arrancando el siguiente mes está Javier Camarena en México. Sobre eso es la siguiente historia. Vamos a ver. Profesionalmente, el 21 de noviembre de 2004, el Palacio de Bellas Artes vio nacer al tenor mexicano Javier Camarena. Había ganado el concurso Carlo Morelli e interpretó a Tonio en la ópera La hija del regimiento. Poco tiempo después fue llamado por el Estudio de Ópera de Zúrich, donde estuvo 8 años. El canal de YouTube, de 6 años a la fecha, suma más de 300,000 reproducciones del momento en que la ovación del público provocó que Camarena hiciera un bis, es decir, repitiera la interpretación principal de su personaje de esa misma ópera en Nueva York. Del arranque de la carrera de Javier Camarena han pasado 2 décadas y el tenor se dispone a celebrar. Ahora que encuentro en este año este pequeño bloque como para poder viajar a México, bueno, se realiza esta gira de conciertos celebrando 20 años de carrera. El 3 de abril comenzará en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro con la Orquesta Filarmónica de Jalisco dirigida por Enrique Patrón de Rueda. Posteriormente, el 5 de abril, con su pianista de cabecera Ángel Rodríguez, ofrecerá una serie de recitales que arrancan en León, Guanajuato. Continúa el 10 del mismo mes en el Auditorio Pablo Villavicencio de Culiacán, Sinaloa. Y bueno, cerramos en el Palacio de Bellas Artes, un recital que es por demás emocionante. Sobre todo, bueno, es volver con el maestro Ángel Rodríguez a este recinto. También celebrará 14 años desde el primer recital juntos Ángel Rodríguez y él. Interpretarán un repertorio similar a aquella primera vez, con música antigua, ópera y zarzuela, entre otras cosas. Pues yo cantaré pues, mientras tenga voz y seré muy feliz de hacerlo porque pues siempre para mí es motivo de alegría volver y cantar para mi público en México. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y este domingo falleció a los 82 años Enrique Batis, pianista y director de orquesta, fundador de la Sinfónica del Estado de México, agrupación de la que fue titular nada menos que durante 4 décadas.
Además de dirigir la Filarmónica de la Ciudad de México y como huésped dirigió la Real Filarmónica de Londres. Su trayectoria se extendió por 6 décadas y constituyó una de las carreras más sólidas entre los directores de orquesta mexicanos. Este fin de semana volvió a Los Pinos el ciclo de estados y el primero en ocupar el turno fue Guerrero, con una amplia muestra cultural entre lo que la gente pudo disfrutar fue platillos típicos, textiles, alfarería y otras creaciones de la región como cajitas de Olinalá, así como artesanas y artesanos pudieron dar a conocer un poco de su trabajo. Nos visiten cada que los artesanos venimos hasta acá, porque la verdad nuestras comunidades son retiradas y el transporte es muy escaso. Entonces venir hasta acá también para nosotros es complicado a veces, pero lo hacemos con mucho gusto y porque pues para mostrarles realmente lo que nosotros hacemos. Además de las artesanías tradicionales, más de una persona se llevó la sorpresa con las cosas que se pedían encontrar aquí. A mí me sorprendió el café, porque uno está acostumbrado a probar el café de las regiones de estados de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, pero tuve la oportunidad de comprar un paquetito pues, de café de la Costa Chica, de Guerrero. Entonces tengo mucha curiosidad por probarla ya bien. El ciclo continuará en próximas fechas con Querétaro, Hidalgo, Colima, Veracruz, las Bajas Californias, Yucatán y Nayarit. Bueno, justamente hoy en la Casa Amarillo C y Octavio Paz se llevará a cabo 2 actividades. Primero a las 17 horas, la conferencia Octavio Paz a 111 años de su natalicio. Participan Verónica Volco, Iluvia Soto y Cuitláhuac Quiroga. Serán presentados por Leticia Luna y a las 17:45 tiene lugar un festival de poesía en el que estarán, entre otras y otros poetas, Mariana Bernardes, Hernán Bravo Varela y Beatriz Saavedra. La cita, calle Felipe Carrillo Puerto 445 en Tacuba. Vámonos al libro del día, es Pronunciaré sus nombres, de Tamara Trotner, editado por Alfaguara. Este libro en voz de su autor. Este libro, que es precisamente la historia de todas estas personas que tuvieron que sobrevivir, vivir o morir a principios del siglo XX, sobre todo en Europa del Este. Cada una de esas personas, conociendo la historia de mi familia, tenían una mirada, tenía un anhelo, tenía un sueño. Yo empecé a contar la historia ese día que muere mi abuelo, entonces me voy atrás hasta el momento de su nacimiento, sus papás, todo lo que sucedía en Kiev a principios de 1900, la historia de los Romanov, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Es una novela de el día que muere mi abuelo, termina el día que muere mi abuela, pero todo lo demás es vida. Básicamente no hay mucha ficción, hay más bien reconocimiento de diferentes historias. Bueno, Leo, con el 11 tuvimos sala de lectura, tal como lo anunciamos, con Armando González Torres en torno de su libro Libros Alegres. Estuvimos en el Foro Polivalente, esta es la imagen que ven en pantalla, de la Biblioteca de México. Nos dio cobijo esta biblioteca ubicada en la Ciudadela. Y bueno, esa fue la imagen, tuvimos muy buena respuesta, más de 1400X. Y esa fue la tarde del sábado. Comenzamos la nueva lectura Maga de Sangre de Luciana Langoni, editada por Hachette. Avanzamos las primeras 27 páginas. El X de hoy es de Sara Rosas y dice: la maga de sangre es el corazón de su novela, un elemento que explora con base en tradiciones culturales de diferentes partes del mundo, desde los vikingos hasta los mayas. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Y hoy se cumplen, ya lo decíamos, 111 años del nacimiento del poeta mexicano Premio Nobel Octavio Paz. Lo ganó en 1990 en su honor el poema del día Decir Hacer, que en alguna parte dice: la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. No es un decir, es un hacer que es un decir. Bueno, quien lo solicite, estaba difícil, ¿eh? Sí. Quien lo solicite lo comparto completo por X @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Ahí está. Esas rimas que a veces se convierten en prosa, Miguel. He aprendido algo, ¿eh? Mira.
Mira, Qué bueno. no es un decir, es un hacer que es un decir. Me lo aprendí Fíjate, súper bien. de memoria. Y en segundos. Por eso lo has dicho tantas veces. Oye, Miguel, me entró la duda. ¿Cuántas personas de tus salas de lectura han repetido libro? Ándale, o sea, los autores. Sí. Bueno, del que recuerdo, Bev, que fue el primero. Después lo hemos tenido, si no mal recuerdo, otras 2 ocasiones. Ahí son 3. Mónica Lavín, que fue también la primera, porque Sí. cuando la teníamos programada, teníamos a Bev primero, luego tembló, cerraron San Ildefonso, que era el lugar de la reunión, y entró Mónica al quite. Y después Mónica ha repetido con otros 2 libros también. O sea, Mónica fue la madrina de la sección Sin de... querer. Sin querer. Al que primero leímos fue a Bev. Vino el temblor, cerraron el lugar y entonces no paramos de leer. Leímos a Mónica. Ajá. Cuando tratamos de hacer la sala de Bev, Bev estaba en Argentina. Claro. Entonces lo hicimos con Mónica y le tocó ser la primera sala. Ya después repusimos a Bev 2 salas después. Primero vino Guillermo Arriaga, Wow. Juan Villoro y luego repusimos Qué a Bev. memoria, Miguel, te acuerdas de todo perfecto. Es que fue el arranque y Sí, claro. fueron verdaderos monstruos en el buen sentido de la literatura en nuestro país. ¿Y Imagínate vamos qué por nombres. 8 años? Y vamos por 8 años, estamos a la mitad casi de... Ay, qué maravilla. 7 y medio. Oye, y no nos debemos de perder al maestro Camarena. Sí, de veras. Dicen que en Bellas Artes ya se agotaron los boletos, de todas maneras pregunten, pero pues llega a Sinaloa y Querétaro, el primer lugar, y luego Guanajuato. Hay que ir. Hay que ir, hay que verlo, hay que escucharlo, hay que sentirlo. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, nos Te vemos vemos mañana, con mucho gusto como siempre. Vamos a la pausa y regresamos. A las 7:01 en la hora del centro vamos a revisar nuestro portal y las planas de los diarios. Por supuesto, la información siempre la tienen actualizada en la palma de su mano, en su dispositivo, actualizada minuto a minuto. Ya lo sabes, 5 espacios de noticias aquí en nuestra señal. 11 Noticias matutino en vivo en tiempo real. A esta hora se está transmitiendo. Lo pueden seguir ahí. Las notas del fin de semana, por supuesto, cuando iniciamos este lunes, ahí las tiene. Más de 3.400 candidaturas del Poder Judicial inician campaña. Juez declara culpable a Marine Le Pen por malversación de fondos. Vamos a tener la información detallada más adelante. Si quiere ver algo en particular, le da clic, por ejemplo, en esta nota sobre la firma hoy del acuerdo para condonar deudas impagables del Fobiste. Le da clic, aparece la información, las fotografías y todo lo que necesita saber. La mañanera del pueblo, siempre en resumen, aquí la tenemos. Y ahora un micrositio de la elección del Poder Judicial para que tenga detalles, aclare sus dudas, sepa cómo votar, cuántos candidatos participan, de qué manera como ciudadanos nos podemos sumar a este proceso inédito, importante, fundamental en nuestro país. Y también, por supuesto, las entrevistas a lo largo de la semana también se quedan en nuestro portal. Vamos a revisar los diarios que publican en primera plana. Iniciamos nuestra primera portada con Milenio. García Harfuch crea grupo de élite contra el crimen organizado, dice el secretario de Seguridad Pública. La Unidad Nacional de Operaciones encabeza las maniobras de mayor complejidad. Son 54 comandos con uniformes que estarán participando con vehículos y demás en estas acciones contra el crimen. La Ciudad de México, marcha nacional por los animales, por sus derechos, seres sintientes, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Defensores de los animales están haciendo una serie de movilizaciones para que no se les torture de ninguna manera. Ministras abren campañas al filo de las viejas prácticas, dice Milenio. Mítines, volanteo, cargadas hacia un nuevo poder judicial. Comienza la disputa también en las redes sociales, donde han hecho precisamente un espacio de conocimiento y de contacto ciudadano. De Milenio vamos a ver esta mañana el Universal. Crece con Sheinbaum incautación de fentanilo. Es la estrategia que ha venido manejando el gobierno federal. Tan solo en los primeros 2 meses de este 2025 se decomisaron en promedio mensual 44.5 kilos, superior a lo asegurado en 2024. La nota principal: merezco una vida libre de dolor, no soy tu herramienta de trabajo. En esta marcha por los derechos de los animales, también en portada de El Universal esta mañana. Altos precios disparan robo de autopartes, es un tema que ha tenido de manera
consecuente este diario del Universal. Vamos a revisar ahora cómo viene el Sol de México. Pagan millones para enfriar el búnker de Genaro García Luna. Ahora alberga la Dirección de Inteligencia, dicen, de la Guardia Nacional. Regresan las excursiones a Acapulco. Nota de fotografía principal en el Sol de México. Las personas que ya están dándose cita en este paradisíaco lugar. El puerto guerrerense registra una ocupación hotelera promedio del 80%, y eso que todavía no inician las vacaciones de Semana Santa. Es uno de los lugares favoritos de quienes prefieren sol y playa. Del Sol de México nos vamos a revisar por último el Heraldo, que dice: la 4T salvará a México de aranceles. Muestran músculo en arranque de las campañas, esto relacionado con el Poder Judicial, eventos masivos ante sindicatos en auditorios, plazas públicas. 3.400 son los candidatos que ahora están en ejercicio rumbo a esta elección. Ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas quieren un lugar dentro del Poder Judicial. Y cerramos con la jornada. Se duplican las protestas en las calles, se refiere a las movilizaciones que ocurren en los Estados Unidos, personas que no están de acuerdo con ninguna de las políticas ni las órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, todos unidos por la inmigración. Crecen en todo ese país, no solo la resistencia popular, sino también las movilizaciones que han hecho. Furioso, dice la jornada, amenaza a Putin por poner en duda el liderazgo de Zelensky en Ucrania, y en vísperas de más tarifas afirman que en los negocios el amigo ha sido peor que el enemigo. También deslucido inicio de campañas, dice la jornada, rumbo a la elección del Poder Judicial, y plantea Sheinbaum complementar con fondos del bienestar pensiones del ISSSTE. Dejamos nuestra revisión de las planas, tenemos más. Vámonos con otros temas, y es que la Secretaría de la Defensa Nacional rindió homenaje a aquellos militares que enfrentaron la crisis sanitaria y entregó a ellos precisamente condecoraciones post-mortem a la memoria de militares acaecidos y acaecidas en la crisis sanitaria. Mi compañero Arnold Gutiérrez nos informa. A 5 años de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de la Defensa Nacional rindió un homenaje a los militares que enfrentaron la crisis sanitaria y condecoraron a quienes perdieron la vida en la lucha. En la Plaza de la Lealtad de la Defensa estuvieron su titular Ricardo Trevilla Trejo, altos mandos y familiares de los soldados, médicos y enfermeros militares que fallecieron mientras atendían la emergencia sanitaria. No es simplemente una mirada al pasado, sino un ejercicio de memoria, reconocimiento y reflexión. La pandemia nos puso a prueba como institución y como seres humanos. Se enfrentó un enemigo invisible que no conocía fronteras ni hacía distinciones, pero ante la adversidad la respuesta del personal militar fue inmediata, decidida y ejemplar. Se otorgaron 12 condecoraciones póstumas a militares que dieron su vida en el combate contra el virus, otras 9 condecoraciones al valor heroico, 22 al mérito militar, 15 menciones honoríficas individuales y 10 a unidades que destacaron en su labor. En la ceremonia destacó el valor y el sacrificio del personal militar que, con lealtad y compromiso, contribuyó de manera crucial al bienestar de los mexicanos. Se reconoció el valor, profesionalismo, espíritu de servicio, esmero y sobrado celo en el cumplimiento del deber de las compañeras y compañeros que pusieron en riesgo su vida cuando se reforzaron las capacidades del Sistema Nacional de Salud ante las afectaciones provocadas por la pandemia. Hubo un minuto de silencio por las personas fallecidas. La ceremonia concluyó con la develación de una placa conmemorativa en memoria de los 14 soldados muertos por la pandemia. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la generación de 5,600 empleos con la construcción de la carretera que irá de Bavispe, Sonora, a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Les contamos más. La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida a la construcción de la carretera Bavispe, Sonora, a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, proyecto que beneficiará a más de 115,000 personas de la región. En su gira por el norte del país, la mandataria mexicana destacó que este proyecto es una deuda histórica que se tenía con la región y que ahora se le da cumplimiento. La carretera que ya se está desarrollando aquí no solamente es para poder comunicar, conectar
a Sonora con Chihuahua y a todas las comunidades que están alrededor de la carretera, sino que es inversión pública, es decir, son directos recursos del pueblo que se pagan como impuestos para regresárselos al pueblo de México. Es otra forma del desarrollo de nuestro país que se recupera con la Cuarta Transformación. Todo eso ayuda al mercado interno de nuestro país. Aseguró que con los anteriores gobiernos no se destinaban recursos a inversiones públicas, sino que los grandes proyectos se dejaban en manos de privados. Durante todo el periodo neoliberal, la obra pública dejó de hacerse. ¿Qué había? Concesiones de carreteras, una concesión para que lo hiciera un privado. Pero el gobierno no invertía en carreteras, en trenes, en desarrollo para el país. Eso también cambió con la Cuarta Transformación. Con esta carretera se generarán más de 5.600 empleos y se prevé que esté lista para finales de 2025. Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró la puesta en marcha de esta carretera, con la cual dijo se reducirán los tiempos de traslado en más de 2 horas y se potenciará la economía de la región. Y esto va a dinamizar, decía, la economía de toda la región, el intercambio comercial, el incremento del turismo, el incremento de visitantes. Todo ello en beneficio de nuestra gente, de nuestras comunidades. Con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Vamos ahora con información de economía familiar, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en máximo 15 días va a presentar un plan estratégico para bajar los precios de la tortilla y de esta forma fortalecer la producción nacional de maíz, llamado Cosechando Soberanía. Hemos estado hablando con las empresas harineras, con las nixtamaleras, con las tortilleras o las tortillerías, en varios esquemas que permitan bajar los precios y tener una mejor conexión entre el productor de maíz, particularmente el pequeño y mediano productor, y el producto final. Es que la jefa del Ejecutivo explicó que este programa forma parte del Plan México y consiste en otorgar créditos a productores y productoras para aumentar la producción del maíz y al mismo tiempo disminuir la importación de este grano. La presidenta Claudia Sheinbaum también destacó los resultados que ha dado el plan de compras consolidadas de medicamentos e insumos para el sector salud, con el que se ha transitado a un modelo de compras directas a fabricantes de medicamentos. Así, ha dejado fuera a las distribuidoras con las que ha prevalecido la corrupción en sexenios anteriores. Ahora no, se compran los medicamentos a productores de medicamentos y la distribución la hace Birmex, y también nos ayudan los gobiernos de los estados. Cuestionada sobre la compra irregular que se pretendía hacer a través de Birmex en el proceso de adquisición, destacó que el trabajo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno permitió la rápida identificación de esta, que se encuentra aún bajo investigación y cuyos involucrados fueron separados ya del cargo. En otra información, tras las intensas lluvias registradas en varias regiones de Tamaulipas, la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que se auxilió hasta el momento a 905 personas. Se han trasladado a 161 a refugios temporales y 112 personas son albergadas en Reynosa y Río Bravo. Operan con normalidad los servicios de agua potable, electricidad, transporte y comunicaciones. Además, el 95% de la población cuenta ya con energía eléctrica luego de que fuera suspendida. Protección Civil informó que la Conagua opera 12 bombas con un acumulado de 12,000 metros cúbicos de agua desalojada. Tanto las presas como el caudal del río Bravo están ya bajo control.
En tanto, la Conagua instaló el equipo de bombeo para apoyar a la población de Reynosa y Río Bravo, mientras que el gobernador de la entidad, Américo Villarreal, informó que hasta ayer domingo, 74 personas estaban en el albergue del polideportivo y se mantenían las labores de limpieza en las 20 colonias más afectadas. Mencionó también que el plan estratégico sigue en marcha y que cuenta con la colaboración de los 3 niveles de gobierno y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiempo de la ciencia. Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días de nuevo, regresamos. Ciencia y un poco de espectáculos. Vamos a ver de qué se trata, porque mucho antes de los espectaculares retornos de los cohetes de SpaceX, de la Estación Espacial Internacional, es más, antes de las misiones Apolo y Neil Armstrong, hubo un espíritu indomable que llevó a la humanidad más allá del confín de nuestro planeta, Yuri Gagarin. Y vamos a conocer la historia que nos presenta. Yo mismo se los presento, la historia de Yuri Gagarin, que se está presentando una película sobre él, una película biográfica, y le decimos todos los detalles aquí. Nacido en 1934 en Rusia, Gagarin es un ícono de la humanidad, cuya vida extrañamente ha sido poco contada, con una notable excepción: la película Gagarin, el primero en el espacio, que se proyecta en el planetario Luis Enrique Erro, cuyo productor estuvo presente en la primera proyección. Toda la gente necesita sus propios héroes en cada país. Especialmente ahora que existe la tendencia para borrar la historia y cambiar los resultados. En un momento en que es urgente la esperanza, la figura de Yuri Gagarin no solo llena la pantalla, sino que ha dejado un legado cuya relevancia no siempre se reconoce. Es extremadamente importante. Ellos enviaron al ser humano al espacio. Todo el mundo debería saber que lograron volar y aprovecharlo en el cumplimiento de objetivos pacíficos. Con el rigor documental y tintes de thriller e historia de aventuras, Gagarin sigue el camino del héroe y con él lleva a toda la humanidad fuera de nuestro planeta. Pero la historia va más allá de Gagarin. El proyecto Vostok tuvo 5 vuelos tripulados más, incluyendo a la primera mujer, Valentina Tereshkova. Las innovaciones tecnológicas, tanto de los cohetes como de los trajes y sistemas de comunicación y electrónica, son uno de los pilares de la actual exploración espacial. Todo lo que tenemos ahora fue fundada por Yuri Gagarin. Nuestro instinto explorador nos ha adentrado a selvas y mares, desiertos y bosques, a la profundidad de los océanos y el infinito glacial de los polos, pero siempre con la mirada puesta en la esfera celeste, a la espera de una oportunidad para saltar a la odisea del cosmos. Y ese primer argonauta del universo fue Yuri Gagarin, el primero en el espacio. Con imágenes de Miguel Escobar y José Navarro, 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y bueno, ¿hasta cuándo podremos ver esta película en el planetario Luis Enrique Erro? El director de Difusión y Ciencia y Tecnología del Politécnico nos lo dice. Y la intención es arrancar hoy con esta función de Gagarin First in Space. Tenemos 3 fines de semana más con actividades. Además, el sábado 5 de abril habrá una actividad sobre los aportes de Rusia a la exploración espacial. El 12 de abril es el aniversario de este vuelo de Gagarin, con un festival que incluye talleres y actividades para toda la familia. Y el 16 de abril se inaugura una exposición sobre los avances del Instituto Politécnico Nacional en tecnología espacial, que son, créame, muchísimos. En particular, se va a presentar un globo aerostático de monitoreo que ya se ha empleado en la Antártida. Creo que nuestras generaciones actuales deben y merecen conocer todo lo que se ha hecho desde hace mucho tiempo por llegar al espacio, y el Instituto Politécnico Nacional, como parte de sus actividades de divulgación de la ciencia y en colaboración con la Embajada rusa, han planeado una serie de eventos que festejan la llegada del hombre al espacio. Bueno, no cabe duda que la exploración espacial ha sido siempre un sueño de los seres humanos, y el pueblo ruso ha sido pionero en todas estas actividades. Y esta ha sido toda la información en 11 Lab. Que pase usted un buen día. Oye, Carlos,
Pero todas estas actividades que nos describiste al final, ¿en dónde van a ser? ¿En el planetario directamente o en otras sedes de museos del Politécnico? No, van a ser en el planetario, ahí está la cartelera también en el micrositio, como se los acabamos de decir. Todavía hay 2 semanas en las que se va a presentar esta película, que es una película muy interesante, es un thriller, es biográfica, tiene tintes incluso de aventuras, realmente vale la pena ir a verla, sobre todo en este espacio magnífico, y las actividades rumbo al 12 de abril, donde se conmemora este primer vuelo tripulado al espacio, ¿no? Un vuelo orbital que rompió, digamos, todo lo que se había hecho hasta entonces, ¿no? Dicen que el siglo XX se va a recordar por 3 cosas, ¿no? La bomba atómica, los bombardeos nucleares, lamentablemente, la llegada del hombre a la luna y a Yuri Gagarin, ¿no? Oye, murió muy joven. Murió muy joven en un accidente aéreo a los 34 años. Todavía había estado trabajando 7 años, fue embajador de Rusia por el mundo porque fue algo muy importante, y también colaboró con el Ministerio de Investigaciones Espaciales algún tiempo, ¿no? Tiene una hija, me parece que un hijo también. Bien, pues qué interesante historia. Hay que ir, como dicen. Hay que ir, allá nos vemos en el planetario. Perfecto. Gracias, la información Carlos. Con nuestro compañero Carlos Guevara Casas el día de hoy en La Ciencia, puntual como siempre. Muchas gracias. Te vemos pronto. Gracias, Carlos. Y nos vamos con esta información interesante para quienes utilizan el metro, las estaciones Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, línea 1, ya están listas para reabrir sus puertas, pero esto se va a realizar hasta finales del mes de abril, debido a que faltan algunas pruebas operativas que garanticen la seguridad de quienes utilizan este medio de transporte. Les contamos más detalles. La modernización total de la línea 1 del metro continúa y hasta el momento lleva 85% de avance. De acuerdo con autoridades del sistema de transporte colectivo, el tramo de Cuauhtémoc a Chapultepec ya empezó la fase de pruebas operativas, por lo que la población ya espera la próxima apertura. Es muy importante para la mayoría de la población, sobre todo los que trabajan en esta parte de Chapultepec o los que visitan. Estamos en un espacio donde está súper concurrido o llegan de todas partes y la verdad es muy difícil, aunque mejoró el transporte público sobre Reforma, que es la parte más que más se utiliza, nos hace falta demasiado la línea de Chapultepec. Las estaciones que empezarán a operar a finales de abril son Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, mientras que seguirán pendientes Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Las nuevas instalaciones de las 4 estaciones que se abrirán a finales de abril contarán con 512 cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad en las estaciones y se equiparán con mobiliario accesible para personas con discapacidad. Pues sí, siempre y cuando funcionen siempre las escaleras, porque uno como adulto mayor ya le cuesta mucho trabajo y por lo regular todas las escaleras, la mayoría de las escaleras de las líneas no funcionan. Las pruebas operativas que se realizarán a lo largo del mes de abril son para garantizar la seguridad de los usuarios y se tomarán el tiempo necesario para obtener las certificaciones internacionales en la materia. Y por eso avalamos de que sea pasando Semana Santa, la última semana de abril, en la que podamos abrir al público. Sabemos la importancia de esta línea, sabemos lo que falta para llegar a Observatorio, pero ya estamos en el último tramo. Con imágenes de Javier Cordero, Alberto Álvarez Santana. Y mire, el gobierno de la Ciudad de México está planeando ya construir 16 utopías para este 2025, de las que al menos 6 van a ser en la alcaldía Álvaro Obregón. La primera va a comenzar en mayo, la obra va a comenzar en mayo, y se espera que esté terminada precisamente este mismo 2025. Arnold Gutiérrez nos cuenta de esto. En mayo iniciará la construcción de la primera unidad de transformación y organización para la inclusión y armonía social, Utopías. En la alcaldía Álvaro Obregón, la cual se espera esté concluida este año, informó el alcalde de esa demarcación, Javier López Casarín. En esa obra se invertirán 150 millones de pesos y será la primera de 6 que se edificarán en esa alcaldía ubicada en el poniente de la Ciudad de México. Es que en el planteamiento son 6 utopías en Álvaro Obregón. Con esto son las 96 utopías en la Ciudad de México. Y en Álvaro Obregón y a lo largo de los otros alcaldías se nos ha informado que se construirá una por año.
El alcalde explicó que estarán ubicadas en el Parque Las Águilas, Japón, localizado entre la Calzada de las Águilas y Rómulo Farril, y será la más grande de la ciudad. Contará con servicios de consultorio, odontología, ginecología, mastografías y laboratorio de pruebas gratuitas, además un auditorio, alberca semiolímpica, entre otros. Que uno de los proyectos más importantes de construcción y reconstrucción del tejido social, acciones dirigidas a la gran parte de la población y la ciudadanía de quienes habitamos el Valle de México, es a través de las utopías, un espacio exitoso. El gobierno de Clara Burgada busca construir 16 utopías en este 2025, una por alcaldía y al menos 96 en el sexenio. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Vámonos ahora con información del mundo, y es que continúan los trabajos para rescatar a sobrevivientes tras el terremoto magnitud 7.7 en Bangkok, que ha dejado hasta el momento 1.700 personas fallecidas. Afortunadamente no se reportan por el momento compatriotas entre las personas afectadas. Mi compañero Federico Campbell nos cuenta. Una réplica de 5.5 grados sacudió este domingo la ciudad de Mandalay, en Myanmar, donde equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros en las construcciones que colapsaron el viernes a causa del terremoto de 7.7 grados. Al menos 1.700 personas murieron en Myanmar, pero la cifra podría aumentar según el Servicio Geológico de Estados Unidos. No hay energía eléctrica, se reportan más de 2.000 inmuebles dañados y la gente retira los escombros con sus propias manos. Equipos de rescates chinos lograron sacar con vida a un adulto mayor que llevaba atrapado casi 40 horas. La ONU y grupos humanitarios ya enviaron hospitales móviles a las zonas de desastre. Muchas casas han sido destruidas, carreteras y puentes dañados, y muchos niños y familias siguen desaparecidos y traumatizados. Necesitamos ayuda urgente, especialmente para los niños, que suelen ser los que más sufren en este tipo de situaciones. En la vecina Tailandia se rescataron 17 cuerpos del edificio en construcción que colapsó el viernes en Bangkok. Los socorristas con perros buscan sobrevivientes. No se reportan mexicanos afectados, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. El ejército de Israel bombardeó Gaza, dejó 65 personas palestinas muertas hasta el momento cuando se festejaba el fin del mes del ayuno del Ramadán. En Rafah, al sur de Gaza, se hallaron 14 cuerpos, 8 de ellos son personas trabajadoras de la Cruz Roja Palestina que fueron asesinadas hace una semana cuando se dirigían a atender a personas heridas. En Europa, Japón y México se realizaron marchas para exigir suspender los bombardeos a propósito de la conmemoración del Día de la Tierra en Palestina. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que buscará agilizar la expulsión de las personas palestinas de Gaza, una polémica iniciativa que ya fue rechazada por Naciones Unidas. Para ello exige la evacuación de Rafah y de Yan Yunis, una quinta parte del territorio gazatí que había sido designada como tierra humanitaria. La ONU sostiene que el desplazamiento forzado de personas desde un territorio ocupado está prohibido y es una violación a las leyes del derecho internacional. Vamos hasta Estados Unidos, a Dallas, Texas, y es que este domingo se realizó una marcha para exigir al Congreso de la Unión Americana se realice una reforma migratoria. ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí!
así como lo observa y lo escucha, con banderas de México y también de Estados Unidos, denunciaron que el Servicio de Migración está deteniendo a personas migrantes sin la respectiva orden de un juez para iniciar un proceso de deportación. Abogamos por el derecho de todos a tener un debido proceso, que está previsto por ley para proteger a las personas inocentes. Sin el debido proceso, ellas son encarceladas. En tanto, el mexicano Alfredo Juárez permanece detenido en el Centro de Migración de California en espera de una audiencia judicial. El líder del Sindicato de Trabajadores Agrícolas fue detenido en el estado de Washington por agentes de migración el martes de la semana anterior. La comunidad mexicana en Estados Unidos conmemora este lunes el 98 aniversario del nacimiento del líder de los trabajadores agrícolas, César Chávez. Nació un 31 de marzo de 1927 en Arizona y protagonizó todo tipo de acciones de resistencia civil para lograr cambios laborales en beneficio de los campesinos. Hubo huelgas de hambre, marchas, incluso un boicot a productos del campo como la uva, ante la explotación que vivían los campesinos por los empleadores de las granjas. Este lunes, negocios privados y oficinas públicas van a cerrar en California, Texas y otros estados donde están nuestros paisanos. En Delano, California, se realizará una marcha en su honor, convocada por la Unión de Trabajadores Agrícolas, fundada por él. Estará Dolores Huerta, su asistente, hoy de 94 años de edad. Y vámonos hasta Asia porque China, Corea del Sur y Japón firmaron un acuerdo para promover el libre comercio y las inversiones mutuas. Esto luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicara aranceles del 25% al acero y al aluminio. Los tres países abogaron por aumentar los esfuerzos para lograr un terreno de juego global que permita un entorno de comercio e inversiones libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente, inclusivo y predecible. Y hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que está muy enojado con su homólogo ruso Vladimir Putin por haber propuesto retirar del poder al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En entrevista con la televisora NBC, Trump también amenazó con nuevos aranceles al petróleo ruso y dijo que prevé hablar con Vladimir Putin en los próximos días. Vladimir Putin a su vez impulsa establecer un gobierno temporal en Ucrania bajo los auspicios de la ONU y Estados Unidos para realizar elecciones y luego iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Además, Putin dijo que podría ocurrir una guerra en el Ártico si Trump insiste en apropiarse de Groenlandia, dado que la OTAN, vía Estados Unidos, se extendería a sus fronteras. Y precisamente, ¿qué es lo que dice Groenlandia ante esta propuesta de Donald Trump? Bueno, el primer ministro de esa región rechazó la pretensión del presidente de Estados Unidos de anexarse ese territorio autónomo de Dinamarca. Quiero dejarlo claro, Estados Unidos no tendrá Groenlandia. No pertenecemos a nadie más. Somos nosotros los que decidimos nuestro futuro. Donald Trump, por su parte, insiste en que Estados Unidos ocupará Groenlandia, donde residen 57,000 personas. En más, de Estados Unidos renunció Peter Marks, máximo responsable de vacunas en la administración del presidente Donald Trump, y lo hizo contra la postura antivacunas del secretario de Salud, Robert F. Kennedy, la cual dijo representa un riesgo para la población. En una carta, Marks aseguró que Kennedy no busca la verdad ni la transparencia, sino la confirmación servil de su desinformación y sus mentiras, así lo expresó. Este anuncio se produce en medio de un brote de sarampión en Estados Unidos. Ya hay 378 casos registrados. Del 1 de enero al 20 de marzo es esta cifra, en un entorno donde sí, la desinformación sobre las vacunas ha puesto en peligro la salud pública. Estas son palabras del funcionario que, bueno, ya va a dejar el cargo en unos días más, el 5 de abril. Y vamos hasta Angola, y es que el cólera ha causado al menos 329 muertes desde enero de este año, con más de 8,500 casos reportados. La epidemia se ha extendido a 16 de las 21 provincias de ese país en África Oriental y Meridional. La UNICEF ha confirmado más de 178,000 casos desde 2024, con alrededor de 2,900 fallecimientos. Sudán del Sur y Angola son los países más afectados debido al acceso limitado que tienen al agua potable y a servicios de saneamiento.
En tanto, en Etiopía, las autoridades iniciaron una campaña de vacunación para aplicar más de 1 millón de dosis. El gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, llegó a la Ciudad de México al frente de una delegación. Son 72 empresarios que buscan establecer intercambio comercial con México. Su visita se va a centrar en ampliar las zonas de alianzas en los sectores agrícola, manufacturero y financiero. Recordemos que Illinois importa más de 19 mil millones de dólares en productos de México cada año. En esta visita, el gobernador Pritzker lo acompaña también la senadora estatal Celina Villanueva y también Cristina Castro. Y vámonos hasta Francia. Miren, información reciente. Un tribunal de ese país condenó a la derechista Marine Le Pen y a otros 8 eurodiputados de su partido, esto por desvío de fondos del Parlamento Europeo. La decisión impedirá que participe en las elecciones de 2027. Y es que el Tribunal Correccional de París inhabilitó a esta líder de la agrupación nacional por 5 años y entrará en vigor de forma inmediata, precisamente por lo que no va a poder participar en las elecciones de 2027, Marine Le Pen. Y ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos con el portal Canal Red. En su nota principal de este lunes habla sobre un interesante artículo de Panamá y los estira y afloja entre Estados Unidos y empresas chinas por hacerse con el canal por el que pasa el 6% del comercio a nivel mundial. Es lo que destaca Diario Red. La batalla por el canal. Trump, BlackRock y China disputan el control de 2 puertos panameños. Nos quedamos ahí mismo en España para revisar lo que dice El País. Por su parte, es lo que su nota principal se refiere al día de los preparativos de los distintos países previos al anuncio que hará Donald Trump este 2 de abril sobre los aranceles que Estados Unidos va a imponer al resto del mundo. Europa no se quedará con los brazos cruzados, es lo que afirma este periódico español. En otra información también de portada, el Consejo de Europa presiona al gobierno de España para que cumpla las legislaciones firmadas en la Unión Europea para garantizar así indemnizaciones justas para los despedidos injustificadamente. El Consejo de Europa presiona para reformar la indemnización por despido, es como la titula. La imagen principal de este diario, lo que observamos es que ayer concluyó el mes sagrado islámico, el Ramadán, del que ya les hablábamos hace un momento, y en Gaza la gente realizó sus actividades religiosas en medio, desafortunadamente, pues de los escombros y de inmensos bombardeos por parte de Israel que no se han detenido. Vamos a terminar en Latinoamérica, en Argentina, con el Clarín, que destaca que el peronismo irá dividido en las primeras elecciones del año. La izquierda no logra unirse a pesar de que enfrente tienen a Javier Milei. Se agrava la pelea de Kicillof con Cristina y Massa por su plan para desbordar la elección. No se logran poner de acuerdo la corriente de izquierda. En otra información, también de portada, por la presión sobre el dólar, Caputo pide al Fondo Monetario Internacional un primer pago mayor, el primer desembolso del préstamo del Fondo Monetario Internacional que sea muy alto, porque afirma el gobierno, el Banco Central está descapitalizado. La imagen principal de este diario es la historia de un hombre que fue asesinado por proteger a sus nietas durante el intento de robo de su automóvil, esto en una provincia de Argentina. Hasta aquí la información internacional. Vamos contigo, Guadalupe. Para enlazarnos hasta Frankfurt, Alemania, Ezequiel Daray nos tiene importante información sobre el desplome de mercados, sí, por las políticas arancelarias de Donald Trump, que también están impactando en Europa, pero también están los indicadores industriales en China. Saludos, Ezequiel, buenas tardes en Europa, adelante. Desde Frankfurt nos llegan buenas noticias, no hay buenas noticias en el mundo, estamos experimentando una semana negra que comenzó con el viernes pasado en los Estados Unidos. Bueno, todo tiene que ver con las tarifas o los aranceles que va a anunciar Trump o que van a entrar en vigor este miércoles 2 de abril. Y esto llegó, decíamos, el viernes con el dato de inflación de 2,8%, el dato del PEC,
que es uno de los datos favoritos que sigue la Fed, más alto de lo esperado, con lo cual esto le pega al mercado por todos lados. Primero porque si ese dato está elevado no habrá baja de tasas de interés, esto para el mercado es muy malo, y después porque los aranceles van a afectar a todas las empresas, no solo las estadounidenses, sino también a todas las de los socios. Por eso cayó fuerte Estados Unidos el viernes, cayó fuerte el mercado asiático, muy fuerte el lunes por la mañana, y cae también Europa, sobre todo Alemania, porque está muy expuesto al mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, de Asia llegaron algunos datos positivos, como son el PMI manufacturero, los pedidos industriales del sector industrial chino, que fueron mejores que lo esperado. Por eso, si bien cayeron todas las bolsas asiáticas, el yen se mantuvo fuerte, y esto puede indicar que toda esta política de estímulo que está impulsando el gobierno chino está empezando a dar algunos frutos, con un mercado interno que todavía está deprimido y con una gran tormenta que se avecina en el mercado externo por esta guerra comercial con los Estados Unidos. Otro de los temas aquí en Europa es que esta política de rearme, de endeudamiento que van a llevar a cabo todos los países miembros para rearmarse, para gastar mucho más en defensa, está encontrando algunos escollos, y esos escollos están en el costo del endeudamiento, porque Alemania es el país que más se va a endeudar, y el bono alemán es el que sirve de base a todos los demás, a economías que están mucho más endeudadas que Alemania, como Francia o como Italia. El bono alemán está subiendo, o sea, está cayendo, está aumentando su rendimiento. Esto encarece el valor al que o el costo al que se endeuda Alemania, y encarece mucho más el costo al que se endeudan países como Francia, como Italia, como España, que están en situación mucho más complicada y ponen en tela de juicio cómo va a funcionar este plan de rearme. Y hablando de Alemania, estamos aquí a la expectativa de que de un momento a otro se anuncie el nuevo gobierno, de que se termine de formar esta coalición entre conservadores y los socialdemócratas. Incluso ya se especula con cómo se repartirán los ministerios y que habrá un nuevo ministerio de digitalización. El mercado está a la expectativa de esto porque es un gobierno que llega con mucho dinero, con todo este endeudamiento que van a tener, con grandes promesas de infraestructura, pero también con la necesidad de hacer recortes presupuestarios y la necesidad de bajar impuestos a las empresas, cosa que, si se diera, sería una gran noticia para las acciones y para el mercado aquí en Frankfurt. Pues todo permeado de la actividad política. Gracias, Ezequiel Daray. Hasta pronto. Gracias. Buenos días y buenas tardes en Europa. Tenemos más. Vamos a recuperar información del fin de semana, y es que este sábado aquí en la Ciudad de México decenas de mujeres se manifestaron para exigir el desafuero del diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Se concentraron en la glorieta de las mujeres que luchan, esto sobre Paseo de la Reforma. Pidieron que se abra en la Cámara de Diputados una nueva solicitud de declaración de procedencia para el desafuero del diputado y pueda ser juzgado por el presunto intento de abuso sexual contra Nidia Fabiola. La semana pasada, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero contra Blanco al considerar que no había suficientes pruebas en su contra y que era deficiente el expediente presentado por la Fiscalía de Morelos. Y bueno, ahora seguimos con más información desde Palacio Nacional en la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias, pues para agradecerle que nos haya acompañado a través de Radio IPN, a través de las redes sociales. Mandamos un saludo hasta Aguascalientes, a la transmisión que nos siguen por YouTube, y a través de Facebook hasta Coacalco en el Estado de México. Nos vamos, Guadalupe. Nos vamos, Elvira Angélica Rivera. Gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Sigan en la señal del 11. Feliz semana. Buenos días.